Buenas para todos, bienvenidos nuevamente a este eh, retorno de actividades después de nuestro receso de Semana Santa. Eh, Seguirlos motivando a estar conectados a través de estos medios digitales que también propician el aprendizaje. Eh, He decidido pues continuar con este tipo de herramientas ya que he visto un aumento en la producción de sus reflexiones, las que me han enviado tanto para la lección número 1 y lo que he alcanzado a ver hasta el momento de las presentations. Ha sido muy bueno la producción de parte de ustedes y creo que es de resaltar. Eh, el, día de, el día de hoy, ¿cierto? Con esta tercera semana bajo esta modalidad virtual, eh, con esta ausencia de la presencialidad, quiero abordar un tema muy interesante llamado protocolo de actuación del maestro. Cuando hablamos de protocolo, son quizá algunas herramientas, algunos tips, algunos lineamientos, algunos guidelines que podemos seguir, ¿cierto? Para desempeñarnos como un buen docente dentro del aula de clases, especialmente más enfocado a esto que nosotros estamos en este semestre pues, abordando desde Classroom Management. La mayoría de la teoría que les voy a presentar en estos momentos, a continuación, está relacionada con la filosofía de un santo de la Iglesia Católica, pero que es considerado el patrón de los educadores, Juan Bautista de la Salle. Casualmente la vida me ha permitido conocer un poco más a fondo sobre esta filosofía y hoy día les puedo hablar con un poco más de propiedad a lo que él se refería en el momento de diseñar este tipo de protocolo. Son estrategias que han sido también retomadas de un libro llamado Libro de las Escuelas Cristianas, Guía de las Escuelas Cristianas, perdón, proveniente de Francia, donde es su ciudad natal, en Reims. Muy interesante y ha sido como también guía para muchos docentes, no solamente aquí en Montería, sino también a nivel nacional e internacional. Es por esto, y a mí personalmente, pues ha impactado mucho en mi carrera como docente, especialmente cuando hablamos de Classroom Management. Y hoy pues quiero también compartir ese conocimiento con ustedes basado en la teoría de este pedagogo. Quiero iniciar con esta frase, me parece muy interesante. Dice: una institución que genera imagen positiva con una identidad fortalecida de sus maestros no se muestra a través de logos, eslogan o imagen corporativa, sino también mediante acciones definidas de sus maestros o pautas de comportamientos adoptadas teniendo en cuenta los principios, ¿cierto? Hablar de esto es hablar de sentido de pertenencia. Hablar de esto es entender que una acción mal direccionada como maestro de inglés, como docente de inglés, dentro de un aula de clases, repercute en todo el colectivo docente, repercute en la imagen del colegio, repercute en mis funciones como docente y repercute en mí como educador. Entonces, sí es importante reconocer que aun siendo pequeñas las acciones que nosotros realicemos dentro del aula, van a tener a jugar un papel importante fuera de esta, ¿cierto? Reconocer que nosotros no estamos solos ni trabajamos solos. En la unidad pasada hablábamos del trabajo en equipo. El trabajo en equipo no es solamente para los estudiantes, el trabajo en equipo también es para los docentes. Especialmente para nosotros quienes somos ejemplo, quienes somos también un espejo de cierta manera para nuestros estudiantes. Retomando un poquito sobre el pedagogo Juan Bautista de la Salle, quien hace quien más bien es la persona que inspira algunos maestros a escribir sobre este protocolo. Me gustaría que también pudieran indagar un poco en internet
y estoy seguro que encontrarán una que otra herramienta, una que otra información que les sirva también de utilidad para realizar su propia reflexión. Que como les digo, las de la primera lesson fueron muy interesantes, unas reflexiones muy bien estructuradas, no se limitaron a la página, reflexiones de 4 o 5 hojas, de 3, de 2, de 1,5, pero sí hubo mucha producción en términos generales. Entonces por eso también los invito a indagar un poco más. Vamos a iniciar hablando de que todo maestro llega puntual al aula de clases, y esto va muy de la mano con la dinámica que se da en los colegios, ¿cierto? Especialmente públicos y privados, en ambos sectores. ¿Y por qué la necesidad de estar puntual especialmente? Y hablábamos en la anterior unidad también, cuando hablábamos del término floating, ¿cierto? De que yo tengo que moverme de un salón a otro, y ahí donde precisamente debo ser más puntual. Es ahí donde se dan los mayores focos de desórdenes de los estudiantes, porque está presente la ausencia del docente. Es decir, no hay quien vigile, no hay quien guíe ni quien monitoree los procesos en ese momento. Por lo tanto, los estudiantes aprovechan. Es por esto que no es ese cambio de clase para yo irme a tomar el café, no es ese cambio de clase para yo ir a sacar las fotocopias, no es ese cambio de clase para yo hacer cosas que debía haber hecho en el momento de mi planeación. Y si en algún momento se llegase a dar, pues también es importante poder tomar otras estrategias, pedirle el favor al compañero que está en el salón de al lado, pedirle el favor al coordinador si está por ahí disponible. Lo ideal es no tener que llegar a estas estrategias, pero sí no dejar los salones solos en el momento de yo poder no estar a tiempo al iniciar una clase. Como les digo, se da mucho cuando se da este tema de floating, pero también puede ser al iniciar la jornada, ¿cierto? 6 de la mañana, 6:30, o jornadas de la tarde, 1:30 de la tarde, cuando los estudiantes pues inician su jornada, la importancia de estar a tiempo. Continuamos donde dice: al llegar al aula de clases, verifica desde la puerta que el salón esté aseado. Si fuese necesario, debe indicarle a sus estudiantes la realización del aseo del mismo. Esto lo hemos hablado ya en algunas clases presenciales que tuvimos anteriormente. Yo les comentaba sobre la importancia de tener el salón organizado antes de entrar. Eso genera un buen ambiente de trabajo, eso genera también autoridad de parte suya hacia los estudiantes, eso genera también conciencia ambiental, eso genera hábitos de aseo, de higiene, y eso genera pues un ambiente, una disposición para la clase que usted va a iniciar. Enseña a sus estudiantes a esperar al docente dentro del aula de clases y en sus respectivos puestos, no en los pasillos. Esto es un fenómeno que ocurre mucho, especialmente en los grados de bachillerato, ¿cierto? Es también cómo vamos educando a los estudiantes de que hay que esperar dentro. ¿Por qué? Esperar al docente en los pasillos puede generar incluso hasta peleas, riñas, ¿cierto? En un pasillo de un salón con el otro, un estudiante de un salón con el otro salón, o incluso podrán presentarse otro tipo de situaciones como hurtos, como, no sé, excesivas manifestaciones de afecto, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, cosas que de pronto van a generar otras situaciones que pueden llegar a otros términos. Entonces sí es importante como que insistir desde esa autoridad que usted va creando con sus estudiantes a esperar dentro del salón. No totalmente sentados en el puesto, pero sí porque de cierta manera ese cambio de maestro también se convierte en una pausa activa para los estudiantes. Luego dice: saluda a los estudiantes cordial y respetuosamente al entrar a clase. Los estudiantes se ponen de pie. Esto es algo que este pedagogo ha inculcado a través de los años, pero es muy autónomo del colegio, de la institución donde yo voy a laborar. Sin embargo, entiendo pues que la intención de este francés con esta parte del protocolo es precisamente inculcar el respeto hacia el docente, ese estatus social que se debe mantener, ¿cierto?, desde su rol como docente. Es decir, llegó alguien importante al salón, llegó alguien que debe ser reconocido, delante de nosotros los estudiantes, delante,
¿cierto? En este ambiente, en este contexto escolar. Entonces por eso se insiste un poco en eso, sin embargo es más autónomo. También si el colegio no nos insiste en esto, pues podría ser una estrategia de tipo personal que nos motive pues a insistir en la disciplina que necesitamos y la disposición que necesitan los estudiantes para avanzar. Revisa presentación aseo personal de sus estudiantes. Esto no es función solamente del coordinador. Esto también denota que usted es un docente que está interesado en la presentación personal de sus estudiantes. Por lo tanto, también se considera como una buena estrategia dentro del aula de clases. Inicia la clase realizando la oración reflexión. También hace parte de las dinámicas institucionales. Muchos colegios hoy día, tanto privados como públicos, insisten en esta parte del protocolo. Usted también lo podría adoptar, ¿cierto? Creo que la presencia de Dios en un aula de clase es importante, independiente de la religión. Creo que hace parte también de poner las manos de Dios cada cosa que hacemos, de también pedirle a Dios que nos dé a nosotros las herramientas y la sabiduría para sobrellevar. Ya hemos visto y seguiremos viendo algunos casos específicos donde necesariamente necesitamos esa sabiduría, ese discernimiento para tomar decisiones, como lo he dicho desde el primer día de clase que tuvimos, ¿cierto? Discernimiento para poder tomar las decisiones y poder resolver las situaciones que se vayan presentando de tipo formativo en el aula. Hace llamado a lista y verifica la asistencia de sus estudiantes, lleva control y registro de la misma, incluso de los estudiantes que llegan tarde en la mañana o después de los descansos. Detalla estas eventualidades y otras que se presenten en la hoja de seguimiento diario. Bueno, aquí hay varias cosas que me gustaría tocar. La primera, pues que es hacer el llamado a lista. Pues esto depende de muchas cosas. Yo les he dicho ya, creo que en una ocasión, de que el llamado a lista se puede hacer de muchas maneras, verificando las sillas que están vacías, preguntando a los mismos estudiantes quién faltó hoy, porque llamar a lista todos los días en una clase donde solamente tenemos 40 minutos, 30 minutos o 50 minutos, donde yo tengo que arreglar el salón, tengo que pedirles a ellos que se ordenen, tengo que hacer una oración donde muchas instituciones lo piden, pierdo tiempo llamando, son otros 10 minutos llamando a lista y lo que me quedaría de clase sería 20 minutos. Entonces, simplemente verificar con los mismos estudiantes, con el docente que va saliendo, ¿cierto? Que ya hizo esa función, también me podría apoyar. Aquí hablamos también de los estudiantes que llegan tarde. En las reflexiones que ustedes me enviaron hace más o menos 2 semanas, estuve leyendo esa parte sobre algunas opiniones que ustedes daban sobre las llegadas tarde. Vi unas muy interesantes, algunas un poco más aterrizadas a lo que de pronto han vivido, y algunos pues sí se dieron a la tarea de proponer cosas nuevas, que me parece excelente, pero sí es importante siempre tener una estrategia, llamémosle plan A, plan B, plan C o el plan que ustedes quieran, pero sí tener una estrategia para este tipo de situaciones, que el estudiante sienta que usted también lo está formando en este sentido, ¿cierto? Cuando yo siempre le he dicho a mis estudiantes, si usted decide ser médico y si usted es cirujano y llega tarde a la cirugía, se le muere el paciente, ¿cierto? Un ejemplo muy, muy real. Nosotros siendo docentes, si llegamos tarde también pueden generarse muchas situaciones, ¿cierto? Delicadas que pueden llegar a exponer incluso nuestra profesión. Aquí les cuento un poquito una anécdota que una vez tuve la experiencia de vivir, donde el docente se demoró en llegar al salón, ¿cierto? Y uno de los estudiantes decidió detrás de la puerta del salón irse a encajar el uniforme. Él se baja el pantalón, baja su camiseta y al subir en ese momento que donde ya empieza como a encajar, decide iniciar a organizar su uniforme, un estudiante lo empuja y cuando tenemos el pantalón de pronto aquí a media rodilla, a mitad de la pierna, es muy factible que nos caigamos. El estudiante se cayó, listo, lo tomaron como una chance en el momento, pero la situación incrementó, no había ni un docente en el aula y estos comienzan como su riña, ¿cierto? El estudiante que estaba atrás de la puerta lo primero que vio a la mano fue la escoba con la que hacían el aseo. Con esa escoba se defendió y en la espalda del otro compañero se la parte en dos y se genera de ahí pues una lesión física en el otro estudiante
y pues la agresión, como coordinador de disciplina, lo primero que entramos a indagar es quién debía estar en ese momento ahí. Entonces, realmente sí hubo un retraso en el cambio de docentes que hubo, en el que debía estar en ese momento, y los estudiantes aprovechan para todo este tipo de situaciones. Entonces, que no seamos nosotros como los responsables de una fractura de costillas, por ejemplo, que tuvo este estudiante, por nuestra irresponsabilidad, ¿cierto? Y lo otro, pues, detallar todas estas situaciones que suceden en el aula de tipo formativo en lo que se puede denominar como hoja de seguimiento diario o hoja de disciplina, hoja de formación, hoja formativa, control diario. Puede tener muchos nombres, pero es donde nosotros, y si esta institución donde yo estoy, digamos, ejerciendo mis funciones, no la maneja, nosotros manejamos en nuestra agenda las situaciones que van sucediendo, porque es información que sería muy útil después o en algún momento donde se presente alguna situación, quizá legal, judicial, donde me involucre a mí, me involucre en mis funciones. Y de igual manera también nos permite esa información brindar un excelente seguimiento a los estudiantes, hablando de términos formativos. Continuamos entonces, dice, informa al coordinador de la sección la ausencia de algún estudiante, incluso de aquellos que llegan tarde en la mañana o después de los descansos. Esto es más que todo, digamos que técnico, de tener al coordinador de disciplina informado de todo lo que sucede con respecto a estos estudiantes que llegan tarde, aparte de las estrategias que yo implemento dentro del aula. Tiene claro que el acompañamiento en los desplazamientos y en cualquier otro que se realice en el colegio es responsabilidad de todos. Yo aquí sí quisiera hacerles una pregunta y que la reflexionen a medida que me van escuchando. Cuando yo traslado a mis estudiantes, ¿cierto? Porque puede que los colegios donde ustedes vayan a desempeñarse tengan laboratorios de inglés o la sala de informática donde yo también quiero hacer el aula, o la biblioteca, o un espacio abierto, o una cancha, porque hoy la clase está planeada así, ¿cierto? Y yo necesito desplazar a mis estudiantes. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para desplazar a esos estudiantes? Cuando los saco del salón, ¿cómo los organizo? Cuando los estoy desplazando, ¿en qué lugar voy yo? ¿Voy delante de los estudiantes? ¿Voy detrás de los estudiantes? ¿O voy en medio de los estudiantes? ¿Voy agarrado del segundo de la fila? ¿De la mano del segundo de la fila? ¿Qué estrategias podría implementar yo? Me gustaría que hiciéramos esa reflexión, ¿cierto? Esa pregunta, que le demos respuesta a esa pregunta y podamos también tener un punto de vista con respecto a eso. Pues en realidad, digamos que la respuesta más, no voy a decir que acertada, porque cada salón es un contexto diferente, pero sí en la mayoría de los casos lo más recomendable es caminar junto con ellos, junto con los estudiantes, ¿cierto? Es caminar en la mitad de los estudiantes. Muchos maestros, y yo creo que lo hemos visto, ¿cierto? Quizá agarran las manos de, cuando estamos trasladando niños, por ejemplo, agarramos la mano del primero de la fila y nos vamos. Y los que vienen detrás, algunos se vienen pegando, otros se vienen empujando. Entonces es importante estar cerca, tanto de los primeros como de los del centro, como lo de los de la cola. Entonces, una recomendación es ni tampoco ir detrás, porque aunque usted esté viendo, siempre colegios públicos y algunos privados, por ejemplo, son 40, 38 estudiantes, a veces se nos imposibilita llegar hasta el principio de la fila para llamar la atención o controlar la disciplina. Entonces sí es recomendable como caminar junto con ellos. Mantiene actualizado el observador del estudiante y hace entrega del mismo en la fecha indicada. Muy importante y que tiene muchísima relación con Classroom Management es este documento llamado observador del estudiante. Aquí consignamos todo lo que usted ya, lo más importante y lo más relevante que trae de ese seguimiento diario, de ese control diario que les hablé hace unos minutos. Y es un documento oficial. En algún momento de una demanda, de una tutela, de una denuncia, este es el primer documento pues, que sale a relucir, porque aquí debe estar consignado todo lo relevante de la clase, las ausencias, las irresponsabilidades, los incumplimientos de los deberes de cada uno de los estudiantes, de las familias incluso. Entonces es un documento bastante valioso y que nos apoya a nosotros en nuestra labor
en cualquiera de estos. Y aparte, se convierte en una herramienta para poder mostrar el seguimiento de los estudiantes día a día al padre de familia. Muy bien, cita oportunamente a los padres de familia para informar sobre el proceso de los estudiantes. Esto yo creo que lo conocemos todos porque lo hemos vivido también durante el tiempo en que nos educamos. Pero sí, como docente de inglés, no esperar a que el director de grupo, ¿cierto?, sea quien haga las citaciones, o de pronto responsabilizar a mi compañero director de grupo o directora de grupo de los salones donde yo asisto o donde yo enseño, en las citaciones a los padres de familia por el desempeño académico o formativo de mis estudiantes. Entonces sí es importante como que nosotros tomar responsabilidad con respecto a esto, y así también los estudiantes ven mucha más seriedad en todo ese control disciplinario que yo estoy haciendo clase tras clase. Sabe que al igual que los demás maestros deben ser exigentes con la disciplina en todos los aspectos. Ya lo hemos venido mencionando, no es trabajo de uno, es trabajo de todos, ¿cierto? Y también tener en cuenta, porque es que tampoco es que porque mis compañeros no lo hacen, yo no lo hago. Conozco casos donde los estudiantes son muy bien portados en una clase y en otras no. Entonces ellos se comportan también de acuerdo a al reglamento, a las normas que usted establezca, las reglas del juego que usted establezca desde el principio de año, que ya lo hemos comentado también. Sabe que al igual que los demás maestros debe ser exigente, bueno, ya lo hacíamos. Entiende que acompañar el descanso en el lugar indicado es muestra de su sentido de pertenencia y amor por su ministerio. Esto es un tema un poco más administrativo, ¿cierto? Porque de todas maneras está dentro de mis funciones y está fuera del aula. ¿Ya? Se convierte en algo más como un compromiso de todos y un deber ser que también deberíamos tener los maestros y que a veces descuidamos un poco, pero los descansos también son espacios muy factibles donde se pueden presentar situaciones de tipo comportamental y que pueden terminar afectando también mi labor como docente, mis funciones, incluso hasta mi contrato laboral. Entonces, si el colegio es exigente con esto, seamos también responsables nosotros. Continuamos, dice, no permite que sus estudiantes coman en clase ni usen elementos que no correspondan a la misma, un aspecto muy importante. Esto va de la mano con lo que está establecido en el manual de convivencia de los colegios. Yo creo que todos los manuales de convivencia exigen esta parte, que los estudiantes no puedan comer en clase. Yo creo que no podríamos llegar al punto en que yo confío en mis estudiantes que ellos están comiendo y no están haciendo nada malo, porque va a haber un momento en que los estudiantes, por ser jóvenes, por ser niños, no entenderán algunos límites. Es importante más bien no entrar como en esos amiguismos con los estudiantes de llegar a permitir este tipo de cosas, de situaciones de que ellos puedan comer en clase, a menos que estemos celebrando algo, a menos que en la clase de inglés tuvimos un picnic. Son cosas muy diferentes, pero ya que estamos en la clase en otra cosa, el objetivo de la clase es otro, y mis estudiantes están comiendo, yo creo que esto generaría pues otro tipo de reacciones en los estudiantes, otro tipo digamos que de atención en el momento donde yo requiero que ellos estén conectados en otra cosa. Ni los chiclets, ni los dulces, pienso que es importante también, y denota que usted exige respeto, ¿cierto? Por su clase, por lo que usted ha planeado, por el tiempo que usted también ha empleado en la planeación de la clase. Va hasta el puesto de los estudiantes hasta que lo necesite. Muy, muy importante este punto. Creo que ustedes lo han visto en mí en algunos momentos donde les ha tocado trabajar del puesto. Sé que han sido muy, muy pocas las ocasiones que hemos compartido, pero sí me gusta mucho pasearme por el puesto de los estudiantes, conocer qué están haciendo, mostrarles, es decir, alertarlos sobre el tiempo que les queda, y no de pronto tener esa clase teledirigida, digámoslo así, desde su puesto, sino más bien estar muy cercanos a los estudiantes. Eso también denota confianza entre el maestro y los estudiantes, que estemos abiertos y
pendientes de pronto a resolver cualquier duda que se le presente a los estudiantes, ¿cierto? Y no estar como en ese distanciamiento. Entonces eso genera muchas cosas positivas y que bueno, pues no estar sentados todo el tiempo, dependiendo también nuestras capacidades y estado de salud. Mantiene en orden su lugar en la sala de profesores. Yo creo que esto también viene desde nuestra formación desde casa, como personas, ¿cierto? Mantener nuestro lugar de trabajo, no solamente en la sala de profesores, sino también en la sala del laboratorio de inglés, sino también en nuestro salón, sino también pues, en cualquiera de estos sitios que nos faciliten dentro del colegio. Da cuenta de sus ausencias por cualquier motivo y deja talleres para sus estudiantes en clase. Lo de dar cuenta de las ausencias es algo más administrativo, pero sí retomo la segunda parte donde dice deja talleres para sus estudiantes en clase. Cuando faltemos al colegio, a nuestra labor, a nuestro empleo, es importante que exista un material para que los estudiantes trabajen, porque a veces le complicamos la vida también a nuestros compañeros, a nuestros colegas. Un salón sin hacer nada es, digamos que, un nido para ellos realmente pues emplear el tiempo en otras actividades que no aportan al classroom management. Y le estaríamos generando una incomodidad también a nuestro compañero de trabajo. Es importante, así como nosotros lo cumplamos con esa responsabilidad, esperamos también que nuestros compañeros lo hagan, ¿cierto? Entonces, algo muy clave en esto es, y que estos, si es un trabajo, si es una investigación, si es un quiz, es decir, lo que sea que usted, el material que vaya a dejar, que sea un material que usted va a evaluar, le va a dar una calificación, porque eso también le exige un poquito de seriedad a eso que su compañero está liderando durante su ausencia, su compañero o el rector o el coordinador académico o el coordinador de disciplina, porque en esos momentos pues cualquier persona podría estar relevando sus funciones. Muy bien, asegura la panorámica y visibilidad de todo el grupo. Por eso evita al máximo estar sentado en el escritorio o el dejar rodear por sus estudiantes. Ya lo decíamos, yo se los estuve diciendo en la primera lesson de este segundo corte. Estuvimos hablando un poquito sobre esto, vuelvo e insisto, no dejarse rodear de los estudiantes es importante para tener toda la visibilidad, la panorámica de lo que está sucediendo en el aula. Si yo requiero que mis estudiantes vengan al escritorio, al desk del maestro, porque les estoy revisando, les estoy calificando, les estoy asesorando, les estoy haciendo una tutoría, lo que sea, traten de que ellos se ubiquen en la parte lateral suya y no en la parte, porque a veces lo hacen hasta a propósito para poder realizar otras cosas, especialmente en los grados superiores, ¿cierto? Distribuye el espacio del salón de clase cuando así lo necesite al realizar trabajos grupales o cualquier otra actividad que implique la movilidad de los estudiantes, asegurándose que levanten la silla de un lugar a otro cuando se vaya a realizar otra actividad dentro del mismo. Aquí tenemos varios elementos y retomo las presentations que realizaron esa semana previa a la Semana Santa. Unas presentations muy bien organizadas, de verdad que los felicito también por esa implementación de herramientas virtuales, herramientas tecnológicas, lo hicieron muy bien. Se tocó este tema principalmente, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito con cada approach que podríamos trabajar cuando necesito trabajar en grupo? Vean que tiene su teoría y tiene su, como decimos por ahí, su gracia, ¿cierto? Cada approach que nosotros podríamos implementar, cada uno tiene un objetivo. Hay unos approaches donde los estudiantes cumplen un rol específico, hay otros donde el docente es el guía prácticamente de todo esto, hay otros donde se les da mucha libertad y mucha responsabilidad a cada una de las funciones que ellos tienen que cumplir dentro de su grupo. Hay otros donde todo el grupo es responsable, hay otros donde cada individuo dentro del grupo tiene su responsabilidad. Entonces, tenemos varias percepciones con respecto a esto que nos podrían iluminar este trabajo en grupo, ¿cierto? Y al final, pues habla aquí de levantar la silla, algo
tan sencillo pero que genera demasiado desorden, ¿cierto? Y esto se le enseña a los estudiantes. Esto es, mire, hasta con una sola mirada usted puede ir inculcándolo a los estudiantes. Con una mirada, cuando un estudiante está arrastrando la silla, generando ruido precisamente a propósito para propiciar el desorden, usted ya le está inculcando a ese estudiante algunos hábitos que de pronto desde casa no se han enseñado y que a veces sí los han enseñado, pero también aprovechan y nos miden. Con una acción tan pequeña nos miden a ver qué vamos a decir. Si no decimos nada, la seguimos rodando, y si no decimos nada, porque Pedro la rodó, en la otra clase la ruedo yo. Entonces es una acción y una corrección que cuando la hacemos enfrente del grupo también los otros estudiantes van aprendiendo. Acompaña a los grupos de trabajo durante el desarrollo de las actividades, yendo de un grupo a otro constantemente, y en el desplazamiento de los estudiantes para las reflexiones y Eucaristía, buscando que se haga rápido y ordenadamente. Esto es más bien agilizar el traslado de los estudiantes, el desplazamiento de un lugar a otro, y acompañar durante los trabajos grupales, ya lo había mencionado anteriormente. Aquí se borra el tablero dejándolo limpio para ser usado por el maestro que llega. Esto nos facilita el trabajo entre colegas, ¿cierto? Y creo que también denota respeto entre mi compañero de trabajo y mi persona. El hecho de que yo borré, ¿cierto? Significa que yo también lo quiero encontrar limpio cuando yo entro al salón de clases. Esto es algo que no depende de los estudiantes ni tiene que ver con los estudiantes, pero sí repercute en los estudiantes, ¿cierto? Yo llegar a una clase de inglés todo motivado, contento, y los estudiantes en el fondo del tablero pues viendo, no sé, operaciones matemáticas, operaciones de química, de pronto situaciones que no están relacionadas con mi clase son un poco distractoras al momento de yo emprender lo que tengo planeado. Al desplazarse con el grupo fuera del salón de clases o cuando se sale del descanso, se asegura de cerrar la puerta. Otro aspecto muy importante, esto evita pérdidas de materiales, robos de útiles escolares, genera un poco más de confianza también en usted con sus estudiantes, porque así ninguno pues, tendrá acceso mientras usted está desarrollando las actividades por fuera del salón. Es el último en salir del salón de clase y el primero en llegar al mismo, cerciorándose de que este quede cerrado. Esto es algo pues, que este pedagogo ha inculcado a lo largo de muchos años, que me parece muy importante. ¿Por qué se insiste en que sea el último? ¿Cierto? Para evitar de pronto situaciones de tipo disciplinario con estudiantes que queden dentro del aula donde es su responsabilidad, o que lleguen antes que usted, pues precisamente para evitar lo mismo que les estoy comentando. Entonces aquí, y hasta para eso debemos ser líderes nosotros, ¿cierto? No dejar como a libre albedrío todo lo que ellos deseen hacer con respecto a la disciplina. Constantemente revisa que los estudiantes conserven limpia y sin rayar su respectiva silla. Este se lo hemos encargado a través de los años al director de grupo, pero pienso que es un ejercicio que todos debemos apoyar. El docente de inglés por lo general es el docente de inglés, esa persona que va de salón a salón, que floats, ¿cierto? El término que hemos venido implementando de un lugar a otro, pero que también apoya esta gestión un poco administrativa, pero que también nos ayuda a mantener un ambiente agradable, una disposición para el trabajo al iniciar cada una de las clases. Sabe que durante las últimas 2 horas de clases no se desplaza con estudiantes a espacios comunes, excepto si se trata de una clase práctica de educación física e informática o en laboratorio. Esto es más una recomendación que se nos hace, ¿cierto? No desplazar, porque las 2 últimas horas, sea jornada de la mañana, sea jornada de la tarde, siempre va a generar un poco más de caos, ya los estudiantes están cansados, ya los estudiantes se quieren dirigir a sus casas, ustedes también están cansados, entonces es como una recomendación más bien de mantener la calma, de mantener las situaciones bajo control en el aula, en el colegio. Asiste puntualmente a su acompañamiento durante el descanso de acuerdo a su programación. Ya lo mencionábamos un poquito más específicamente anteriormente.
Registra las entrevistas con los padres de familia en el libro Observador del Estudiante. Les hablaba del Observador del Estudiante y cada vez que citemos un padre de familia es importante mostrar todo lo consignado, ¿cierto? Sobre los estudiantes y su proceso académico y formativo, pero también dejar por escrito que se citó a ese padre de familia, de que se le dieron las recomendaciones, se le informó y los compromisos que de ese momento, de esa citación, se adquieran entre la familia y el colegio. Ya vamos terminando un poco. Dice, va al encuentro del estudiante cada vez que ellos lo requieren, pone en práctica el manual de convivencia como ejemplo vivo para sus estudiantes y hace las cosas bien como es debido y cada vez mejor. Estar muy dispuestos a escuchar a nuestros estudiantes, eso es importante en Classroom Management, escuchar a nuestros estudiantes, conocer a nuestros estudiantes, conocer quiénes son, cuáles son las capacidades que tienen mis estudiantes para ciertas situaciones, para ciertas cosas, cómo solucionan los problemas, cómo se comportan, cómo participan, cómo se comunican, ¿cierto? Eso es importante, conocer esa población o esas pequeñas poblaciones con las cuales yo voy a trabajar. Pon en práctica el manual de convivencia. Creo que es muy importante nosotros como docentes, futuros docentes, estar muy de la mano, caminar muy de la mano con el manual de convivencia. Esa es nuestra carta de navegación, es nuestro respaldo ante la solución de muchos conflictos que se pueden presentar dentro del aula relacionados con el Classroom Management, ¿cierto? Entonces es muy importante conocer el manual de convivencia tan pronto yo empiezo a cumplir mis funciones dentro de una institución educativa. Eso me permite también conocer cuál es el protocolo de actuación, ¿cierto? También al presentarse X situación en mi clase, cuál es el debido proceso que debo hacer, si es hablar con el estudiante o llamar a la mamá o llevarlo al coordinador o llamar al rector o tengo que llamar al bienestar, ¿cierto? ¿Qué debo hacer en cierta situación cuando los protocolos están claramente establecidos en los manuales de convivencia? Entonces, regla número 1, de oro, conocer el manual de convivencia. Hacer las cosas bien como es debido y cada vez mejor es una frase pues que también nos invita a este pedagogo y creo que tiene mucho sentido y se ha mantenido a través de los años, ¿cierto? Hacer las cosas bien. Eso habla de un presente y lo que hemos hecho en el pasado, como es debido y cada vez mejor, ¿cierto? Con una mirada más hacia el futuro, también cómo pensamos nosotros hacer las cosas. Entonces ahí sí los invito pues a seguir haciendo las cosas bien. Trabaja en equipo con fe en alcanzar logros propuestos. Es algo más personal. Con tiempo organiza y delega funciones con sus estudiantes para la celebración de la Eucaristía o de cualquier actividad que usted se ha programado, ¿cierto? Con sus estudiantes. No de pronto dejar todo para la última hora porque eso puede generar también ausencias en las aulas de clase cuando yo debería estar de pronto cuidando a mis estudiantes o trabajando con ellos o enseñando en ese momento y no generar ausencias. Todo tipo de comunicación que tenga que ver con la coordinación compete a los directamente interesados en la misma, evitando la tergiversación de ella y compartirla con otras personas, las cuales no vienen al caso. Importante esto, y creo que está muy relacionado con algo que vamos a estar viendo en el tercer corte, con el Código de Infancia y Adolescencia, y tiene que ver con la privacidad de nuestros estudiantes. Eso no podemos dejarlo de lado. Algo muy importante dentro del aula de clase, no exponer, ni exhibir, ni propiciar, digamos, esas situaciones individuales de cada estudiante en público. Más bien manejarlas con mucho tacto, ser muy prudentes, ¿cierto?, al abordar una situación en particular. Hace uso de las ayudas educativas para el desarrollo de la clase, grabadora, computador, videobeam. Bueno, esto ya tiene que ver algo más con la didáctica, ¿cierto? Y nuestras propias estrategias, nuestros estilos de aprendizaje. Es creativo e innovador en el proceso con los estudiantes. Muestra puntualidad en el cumplimiento de las tareas de los horarios establecidos para las jornadas pedagógicas. Ya hablamos de la puntualidad. Es prudente y respetuoso en el uso del conducto regular para comunicar sus inquietudes, sugerencias o necesidades. Algo muy de la profesión nuestra. Así como le exigimos esto a nuestros estudiantes, también nosotros cumplirlos en el momento que se presente cualquier
contratiempo, que se presente cualquier eventualidad, ya sea entre colegas o con nuestros estudiantes. Muestra actitud de escucha en las reuniones de profesores y encuentros comunitarios, muy importante. Es receptivo y acata de manera respetuosa las sugerencias realizadas por su jefe inmediato, también muy importante. No quedarnos callados, pero sí ser muy respetuosos cuando estas personas que están por encima de nosotros jerárquicamente nos hacen un llamado de atención. Por lo general, los maestros exigimos mucho silencio, exigimos mucha atención en nuestras clases, pero cuando estamos todos juntos, a veces no nos comportamos como tal. Entonces es importante también dar ejemplo, ¿cierto? Dar ejemplo con nuestras acciones de lo que estamos exigiendo. Queridos estudiantes, pues muchas gracias. Quedo atento si después de escuchar todo esta clase, digámoslo así, queda alguna inquietud, me gustaría que la compartieran a través del grupo de WhatsApp. Cualquier nota lo podemos hacer a través de una nota de voz, a través de un comentario. Estaremos discutiendo si existe la necesidad. Después de haber escuchado esto, pues queda la responsabilidad de enviar al correo la reflexión de esta semana. Esta reflexión la podemos hacer en inglés o la podemos hacer en español. Ya queda como a decisión de cada uno, debido a que la información está en español. Podría ser incluso hasta más cómodo hacerlo en español, pero si usted de pronto considera la manera de hacerlo en inglés, pues no hay ningún problema con eso. Entonces, muchísimas gracias por la disposición y quedo abierto en cada uno de los grupos de WhatsApp a cualquiera de sus inquietudes. O quizá también el compartir de alguna experiencia vivida, alguna inquietud, algún comentario, alguna pregunta que nazca después de esto. Muchísimas gracias.